Aló, aló, ¿cómo estamos? Hola, hola. Ya estamos Tal? empezando este en vivo para toda la gente que se está conectando. Aquí estoy viendo que está mi querida Sonia Gómez. Sonia desde Atlanta, que me encanta. Lula, Carmina, qué bueno que estás ahí, Lula, no te vayas porque hay que hacer muchas preguntas el día de hoy. Padrísima la presentación, qué bueno, mi Monique Macías, que te quiero muchísimo. Qué bueno que ya estás ahí, yo aquí mira volteando, me muero de calor. Tú en Toronto, Monique, seguro ni tienes calor. También Iker, te mando un abrazo bien fuerte. Pónganse preparados porque el día de hoy, para los que leyeron bien Perla, mi querida Perlita, también te mando un abrazo muy fuerte. Qué bueno que están todos conectados y esperemos que se junten muchos más. Hoy tenemos un tema bien interesante y tengo a una persona con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, con muchos años de experiencia, unas credenciales impactantes que yo cuando dije lo voy a presentar, me va a tardar muchísimo tiempo en aprenderme de memoria todas las credenciales del doctor Pablo Varela. ¿Cómo está usted? Fregoso, especialista en psicoanálisis. Pero yo cuando leí todo, dígame por favor todas las doctorado, todo lo que tiene, porque me impactó. Muchas gracias, muy buenas tardes por la invitación, les doy las gracias. Y bien, bueno, yo soy médico cirujano, después hice la especialidad en psiquiatría y finalmente el doctorado en psicoanálisis. Eh, Esos son mis estudios. Dígame una cosa, esta combinación, ¿cómo surgió? Porque regularmente médico cirujano, y regularmente algunos empiezan siendo psicólogos, o dicen no psicólogos, no, mejor voy a ser psiquiatra. Yo creo que mucha gente de repente ya domina perfectamente qué es un psicólogo, qué es un psiquiatra, ¿no? ¿Qué es un cirujano? Claro. Pero en sus palabras, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Bueno, básicamente los psiquiatras estudiamos primero medicina y la psiquiatría, por lo tanto, es una rama de la medicina en la que se estudian muchos aspectos desde un enfoque biológico, psicológico y social. El psicólogo es una licenciatura que se dedica, o más que nada, es el estudio de la conducta y de algunos aspectos psicométricos. En realidad, un psicólogo debería de hacer una especialidad para poderse dedicar a ser un psicoterapeuta. Ok. La psicología tiene diferentes ramas: psicología clínica, educativa, laboral, etcétera. Oiga, yo le voy a decir una cosa. La verdad es que la mayoría de las personas, ¿a qué voy? Que les encanta escuchar. Dicen que les encanta escuchar. A mí me encanta escuchar, pero me encanta hablar. Entonces, dicen, es que yo debería haber sido psicólogo porque yo escucho a todos. No, yo debería haber sido psiquiatra. Entonces, de repente no sabemos lo que estamos diciendo. Yo creo que es impresionante el estudio del ser humano desde la cabeza, todo lo neuronal, todo los neurocientíficos me fascinan todos los temas. Como que hay mucho de dónde ver. El día de hoy, todos los expertices que usted tiene, el que me gustaría tocar, que creo que estaríamos tocando un buen tema para mucha gente, por esto del COVID-19, está quedando en casa. Véame, yo transmitiendo de aquí, usted está ahí en su casa, en su oficina, y la gente de repente me dicen, es que nos picamos los ojos, es que ¿qué hay que hacer? Es que ya no aguanta mi mamá, es que mi tía, es que mi sobrino, es que, ¿cómo se llama? Mi mujer, o mi novia, o vivo solo, no sé qué voy a hacer. Tengo una amiga que vive en Los Ángeles y está también completamente sola, pero la verdad es que ella trabaja todo el día. ¿Qué hacemos con esta salud mental desde el punto de vista de usted? Bueno, esta situación es una situación diferente, es una situación especial en la que el hecho de estar todo el tiempo dentro de casa y estar en una convivencia continua, más aparte todas las noticias, toda la información que escuchamos acerca del COVID, pues es una situación de tensión, una incertidumbre: qué va a pasar, los problemas económicos que acarrea todo esto. Pues se van juntando todas estas situaciones y es lógico que las personas se puedan sentir estresadas, se puedan sentir tensas. Por otra parte, la convivencia no siempre es fácil, la convivencia diaria con la familia. Sabemos, por ejemplo, el INEGI nos ha dicho que las llamadas por violencia intrafamiliar han aumentado y han aumentado de una manera importante, porque esto es algo
pues que no estamos acostumbrados. Por otra parte, quisiera aquí mencionar algunas cosas. Un psicoanalista de la escuela en la que yo me formé, que se llamaba Eric Fromm, él hablaba de esta incapacidad que a veces tenemos para poder estar solos. El tener muchas actividades, el estar trabajando, el estar haciendo cosas, nos distrae para muchas veces no estar con nosotros mismos, estarnos observando, estar reconociendo situaciones personales, y de alguna forma el tener muchas actividades es una manera de evitar estos conflictos. Ahora, el tener mucho más tiempo para estar solos, tener necesariamente que reflexionar sobre algunas situaciones, sobre algunas cosas, no tener estos distractores, pues nos llevan a también hacernos preguntas, a veces a tensionarnos. Las pandemias no es algo nuevo. Las pandemias pues han existido desde hace siglos, literalmente. Sí. Pero la situación es que es un peligro que percibimos y que no podemos nosotros identificar a veces claramente, y lleva a una sensación de incertidumbre. Y esa incertidumbre puede generar ansiedad, puede generar miedo, y el miedo también genera agresividad, porque nos sentimos amenazados. Esto es algo muy básico. Cuando un ser vivo se siente amenazado, pues hay dos opciones. Una es o luchar o huir. Y si estamos confinados, pues no podemos huir. Y a veces eso nos hace que tengamos reacciones o acciones incluso violentas, ¿no? Oiga, es que, fíjese, todo esto a mí me encantaría. Me encantaría, ¿a qué voy? Me encantaría haber estudiado todo lo que usted ha estudiado, pero creo que me llevaría muchos años de mi vida porque ya estoy grande y aprendo más lento. Yo creo que aprendo más lento porque ya cuando estás chavito, cuando estás joven, es cuando tienes mucha más capacidad de estar aprendiendo todo. Pero esta información que nos está dando, yo he estado informándome, estoy tratando de no saturarme de información y trato siempre de buscar que sean unas fuentes dignas, fuentes serias, que de repente te hablan y te dicen, no, ya, fase 4. El otro amanecí y dije, espérate tantito, ¿me dejas llegar a la 3 para llegar a la 4? Entonces la gente empieza a mandar memes, empieza a saturar de esta información. Obviamente hablamos del miedo. Y muchas veces yo cuando hablo, por ejemplo, de inteligencia emocional, hablamos mucho de la diferencia entre el miedo y el pánico. ¿Me lo puede usted decir en palabras de un profesional para que la gente tenga claro miedo y pánico? Claro, el miedo es una emoción normal, inevitable, que todos en algún momento la vamos a presentar ante lo que creemos o percibimos como una amenaza. Y generalmente lo que desconocemos, lo que es nuevo, es más factible que nos genere miedo. No sé cuándo se va a cambiar esto, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mi familia, y es normal que sintamos un poco de miedo. El pánico es cuando ese miedo se desborda y entonces esto que se hablaba de la inteligencia emocional, pues empieza a dejar de funcionar. Lo que a veces llamamos sentido común, ese sentido común pues ya no está presente y nos podemos empezar a dejar llevar por situaciones que no son reales, pero que las vivimos o las percibimos como reales. Imaginemos una persona que está en su casa sola y empieza a escuchar ruidos y leyó o escuchó por televisión que estaba viendo una serie de asaltos, y entonces esos ruidos que está escuchando inmediatamente deja volar la imaginación y piensa que alguien ya se quiere meter a su casa. Y entonces es el viento y una rama pegó junto a la ventana, se ven sombras, y asegura que ya vio a una persona que está a punto de entrar a su casa. Eso es cuando ya el miedo se está desbordando y puede llegar al pánico, que ya es un miedo extremo, donde la persona se estrecha su campo de conciencia, va a tener como una visión en túnel, por decirlo de alguna forma, y está totalmente enfocado en esa situación que ha generado el miedo, y se pierde entonces el sentido común, se pierde la lógica, ya no se puede poner otros puntos de referencia para saber qué tan real es o qué no tan real es eso que está pasando, ¿no? Ok, pues para toda la gente quiero aprovechar, doctor Varela, que me dice, quiero saludar a Claudia JB, que dice, felicidades por la entrevista al doctor Varela, experto del tema. Así que felicidades, qué bueno que lo reconozcan. Norma Zúñiga, te escucha muy baja la voz,
Querida Norma, maravillosa, voy a tener que hablar más fuerte, doctor, no vaya usted a pensar que le ando gritando, ¿eh? Si me oye muy No, fuerte. para nada. Yo voy a decir al doctor Varela, ya empezó en psicosis, en histeria. Eso quiero que me cuente la histeria. Adriana Coda, mi querida Adriana Coda, alma amiga toda la vida que quiero mucho, saludos. Excelente tema y muy necesario en estos momentos, por supuesto, totalmente necesario. Adri, te mando un beso. Doctor Varela, hablando de histeria, se oye como femenino. Hay gente que piensa que la histeria es de mujeres. ¿Me puede explicar qué es la histeria? Usted debe de dominarla. Claro. Claro, bueno, esto es muy interesante porque está muy en relación con el psicoanálisis. El psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él de origen pues médico, neurólogo, y él viajó siendo muy joven a París a tomar clases con un neurólogo, Charcot, y Charcot trabajaba precisamente con pacientes histéricas. En ese entonces los franceses le llamaban la gran histeria. Okay. Y se llama histeria porque, de hecho, la palabra viene del griego que significa útero, histerón. Por eso se dice histerectomía cuando se quita el útero. Y entonces se suponía o se pensaba, esto desde Hipócrates, que se desprendían ciertos vapores o el mismo útero se desprendía de su lugar y según a dónde se moviera dentro del cuerpo, pues producía los diferentes síntomas que conocemos generalmente así como histeria, que son los más conocidos, son los síntomas conversivos, ¿sí? Es decir, un problema psicológico lo convertimos en un problema físico. El ejemplo clásico es una señora que llega a su casa, encuentra al esposo en pleno clinch con la cocinera y en ese momento la señora se queda ciega. Y la revisan médicos, neurólogos y no hay ninguna razón para que esté ciega. Okay. El síntoma lo que significa es que no quiere ver lo que está pasando. Un problema psicológico lo convirtió en un problema aparentemente físico. Eso es la histeria. Freud demostró que la histeria, y antes de él también otros ya lo habían mencionado, no es exclusivamente de las mujeres. Ahora, para evitar este término, se utiliza más bien el término de histriónico que viene de teatro. Alguien que es, voy a decirlo de esta manera, teatrero, es una persona histriónica y generalmente las personas con estos rasgos de personalidad son dramáticos, son impulsivos, tienen los sentimientos a flor de piel, son personas seductoras en general, en fin, todos estos rasgos es lo que consideramos que es una persona antes llamada histérica, ahora llamada histriónica. Y es ahí donde nace el psicoanálisis, en el trabajo con este tipo de pacientes. Freud, una paciente que fue de un profesor de él, su maestro Joseph Breuer, Ana O, conocida como Ana O en el ambiente, sí. Pues le dio oportunidad de ir descubriendo muchos aspectos que ahora llamamos inconscientes en la conducta de esta persona, de Ana O, y que bueno, él fue trabajando con todo esto y dio lugar primero a un libro que se llamó Estudios sobre la histeria, que escribió junto con Joseph Breuer. Breuer se asustó mucho con esta paciente porque esta paciente tuvo un pseudoembarazo y decía que el padre del supuesto bebé que iba a tener era Joseph Breuer. Breuer se asustó, la esposa muy celosa, y él dijo, yo ya no quiero saber nada de esto. Pero Freud siguió trabajando con estos síntomas, con este tipo de pacientes, y a la larga pues fue desarrollando su teoría y es lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Yo quiero poner una acotación. Yo soy histérico, pero no más por lo de seductor, doctor Varela. La verdad, por lo demás, no. No, así nos pasa a algunos. Sí, somos seductores, doctor. No, pero fíjense que algo que me encantó, porque muchas veces cuando tú le dices es que eres una histérica o eres un histérico, o regularmente dices que está histérica, ya le urge casarse, le urge un hombre, ya madure. Entonces tenemos unas confusiones. Qué bueno que está usted aquí un profesional para decirlo, para toda mi bola de amigas histriónicas. Me encanta. Oiga, y hablando del psicoanálisis, fíjese que eso me encanta. ¿Qué necesito tener o cómo necesito estar o quién necesita darme una para saber que yo soy apto para tener ir con un psicoanalista? Es la pregunta. ¿Qué necesito tener o cómo debo de estar para ir con un psicoanalista?
Bueno, en un inicio, cuando Freud empieza a desarrollar la teoría psicoanalítica, él trabajaba con pacientes que consideraríamos actualmente como pacientes que tienen síntomas, que están enfermos. ¿Sí? Y bueno, él trataba de encontrar las razones, las causas de estos síntomas, de entender por qué una persona había llegado a ese punto, qué mecanismos de defensa lo habían llevado a esa situación. Ajá. Pero con el tiempo él se fue dando cuenta que el psicoanálisis no solo se podía aplicar con personas que tenían este tipo de síntomas, sino que se dio cuenta que era un método para el estudio del ser humano. Y actualmente podemos decir que una persona que tiene conflictos emocionales, que tiene un sentimiento de desgano, sentimientos a veces de vacío, no encontrar una respuesta a su vida, estar en situaciones de incertidumbre, estar estableciendo relaciones de pareja frecuentemente que terminan en un fracaso, todo este tipo de cosas, y que a veces no encontramos una respuesta para todos estos problemas. Bueno, una vía para encontrar las motivaciones inconscientes que están detrás de todo esto es el psicoanálisis. Podríamos decir que el psicoanálisis, en cierto modo, es la ciencia que va a estudiar la sinrazón, los aspectos que nosotros hacemos y que no podemos explicar, y a veces decimos, ¿por qué volví a escoger una pareja igualita a la anterior? ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? Y todas estas cosas son por motivaciones inconscientes. Okay. Una piedra angular del psicoanálisis es el concepto de inconsciente. Freud ponía el ejemplo de un jinete que va en un caballo, se encuentra con alguien y le pregunta, ¿dónde vas? Y el jinete dice, pues voy a tal lugar. En realidad, el jinete va para donde el caballo quiere. El jinete sería el consciente y el inconsciente es el caballo, que creemos que nosotros estamos dirigiéndonos hacia donde queremos y muchas veces no, es el caballo el que nos lleva para donde el caballo quiere y lo justificamos y lo racionalizamos de muchas maneras, ¿no? Eso es básicamente el psicoanálisis. Entonces, ¿qué personas pueden beneficiarse o ayudarse de un psicoanálisis? Gracias, doctor. Pues realmente es cualquier persona que esté interesada y tenga un compromiso por encontrar esas motivaciones, voy a decirlo así, por encontrar la verdad. Fromm usaba mucho una frase de un filósofo tirense que decía que, San Juan, que decía, y la verdad os hará libres. El psicoanálisis lo que pretende es encontrar esas motivaciones que no conocemos, encontrar la verdad y podamos entonces ser más libres, ¿no? Eso me encanta. Fíjese qué buena explicación, porque de repente o muchas veces las personas estamos más metidos en otras cosas y a veces dejamos de ponerle atención a lo que necesitamos como individuos. A toda esa parte que creemos, no, pues yo me siento muy bien, si estoy sano, estoy tranquilo, no pasa nada, yo estoy tranquila, me siento contento, estoy feliz porque tengo lo que necesito. Muchas veces es una forma, yo creo que de autoengañarte. A lo mejor crees que sí, pero algunos otros puntos, otras señales se van, como que tú no las notas y todos los demás sí. ¿Cuáles son las señales que usted cree usted sabe que van a suceder después de todo esto que estamos viviendo con el COVID-19 y la situación por la que estamos pasando? ¿Cuáles serán los casos que vamos a empezar a encontrar? Hablando de expertos del psicoanálisis, psicólogos. Claro. Un síntoma que ya lo estamos viendo y se va a exacerbar seguramente son lo que llamamos genéricamente los trastornos de ansiedad. Okay. Y recordemos que la ansiedad es una respuesta ante una amenaza, pero esa amenaza puede ser real o puede ser, voy a decirlo de esta forma, una amenaza que percibimos o creemos que es realmente así, y en realidad son otros los motivos que están por detrás de esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una pareja que actualmente no puede salir, están todo el tiempo juntos y empiezan a salir situaciones que discuten por aparentemente tonterías. Y uno podría decir, bueno, pues eso no es tan importante, discutieron porque pues dejó la ropa fuera de su lugar o no puso la ropa sucia en el bote, cosas que uno podría decir, eso es intrascendente. Pero eso es solamente la punta del iceberg, donde se puede ver que hay una incompatibilidad mayor.
y donde entonces ahí empiezan a salir cosas que se van haciendo más grandes, como una pelotita de nieve. Y al final de todo este tiempo, pues entonces ya las cosas van a ser mucho más difíciles de sobrellevar. Y lo que sucede con esto generalmente es que ya no hay vuelta para atrás, a menos de que, pues yo, como el ejemplo que ponía la señora que no quería ver lo que estaba pasando, pues a veces hacemos esto, no literalmente quedarnos ciegos, pero sí de decir, bueno, pues no pasa nada, todo está muy bien, ahora que ya se acabe la pandemia, me voy a trabajar y pues ya no tengo que estar relacionándome con mi pareja de una manera más genuina, más cercana. ¿Por qué? Porque me voy todo el día. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Qué fuerte, doctor, qué fuerte. Espérame, voy a continuar con esto. Dice Elizabeth Cortés, Jules Mendoza, que siempre está siguiéndonos. Jules, te mando un abrazo, la quiero muchísimo. Gracias por estar siempre viendo. Elizabeth Cortés dice, excelente charla. Betsa, un beso para ti, excelente charla. Temas muy interesantes. Saludos a ambos. Saludos de Elizabeth, besos, te mandamos besos. Te mandamos besos. Mónica González, mi querida Mónica González Rodríguez, ¿qué relación existe entre los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico? Le pregunta Moni. Moni, muy buena pregunta, gracias. Muy bien, sí. Los trastornos de ansiedad en general, bueno, a la ansiedad le tenemos que poner un apellido. Y cuando de pronto una persona empieza a sentir un miedo muy, muy intenso, generalmente es un miedo a sentir que se van a volver locos, a sentir que se van a morir en ese momento, se van a infartar, a sentir que en ese momento nadie los va a poder ayudar, empiezan a sentir un miedo literal a morirse en ese momento. Eso es lo que llamamos un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, que va acompañado generalmente de una dificultad para respirar. La persona siente que no puede respirar, se le seca la boca, puede sentir una opresión en el pecho, empieza con palpitaciones, una sensación de un hueco en el estómago, una sudoración muy profusa, mareos, y eso puede durar unos minutos o varios minutos, y es una sensación súper desagradable, es terrible la persona que llega a tener una crisis de pánico. Entonces, esto es un tipo de trastorno de ansiedad. Lo podemos enfocar desde diferentes vertientes. Por ejemplo, desde lo biológico, pues sabemos que hay una serie de alteraciones bioquímicas, una sustancia especialmente que se llama noradrenalina. Eso es desde lo biológico. Desde lo social, bueno, sabemos que, por ejemplo, esto que está pasando ahorita con la pandemia, que estamos presionados, que hay incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, con la situación económica, toda esa incertidumbre, pues nos lleva a sentirnos así, a sentirnos ansiosos. Y desde un punto de vista psicológico, más preciso, desde el punto de vista del psicoanálisis psicodinámico, es que esta situación puede ser un problema que no hemos querido revisar, no hemos querido ver, y que se está tratando o se está manifestando de alguna forma. El cuerpo nos está diciendo, la mente nos está diciendo, hay un problema y hay que resolverlo, tienes que hacer algo, y esto que está pasando, pues es como el dolor. A nadie le gusta el dolor, pero si no sintiéramos dolor, pues yo pongo la mano en un objeto muy caliente, me quemo y no me doy cuenta. La ansiedad en este sentido es como el dolor. La ansiedad me está diciendo, hay algo que no está bien. Tienes que buscar, tienes que trabajar qué es lo que está produciendo esto para poderlo manejar de una manera racional, ¿no? Fuerte, doctor Varela, porque regularmente muchas personas, no regularmente, no es la palabra, más bien, en algunas ocasiones los seres humanos no nos damos cuenta de estas cosas que nos pasan, de ataques de ansiedad. Sentimos que estamos como desesperados, igual estoy ansioso, pero no le damos el valor que se necesita. Esta pregunta que hizo Mónica González, Moni, querida, gracias por hacerla, es bien interesante porque muchas veces no te das cuenta de lo que estás pasando y necesitamos hacer como más, aprender a trabajar y gestionar nuestras emociones o nuestras habilidades. ¿Cómo gestionaríamos algo para poder darnos cuenta, doctor, mejor usted que es el experto? ¿Cómo gestionamos el cómo nos sentimos para poder acudir con un experto como usted o con un psicólogo, un psiquiatra? Ahorita quiero preguntarle... que un psiquiatra, ya lo hicimos al principio, pero hay gente que se está uniendo. Psiquiatra, psicólogo. Es decir, que esto es aparte, ahorita regresamos a eso. ¿Cómo hago una gestión de lo que tengo para poder acudir con un especialista y entonces me ayude?
Claro. Bueno, pues esto puede ir desde síntomas muy leves hasta síntomas ya muy fuertes, como puede ser una crisis de pánico, un ataque de pánico. Y cuando yo me doy cuenta de que las cosas no están funcionando como yo quisiera, cuando noto que la mayor parte del tiempo me siento incómodo, me puedo sentir no necesariamente deprimido, porque ese es otro punto que tal vez podríamos ahorita comentar, me puedo sentir con un pesar, con una angustia, insatisfecho. Todo esto son síntomas que vamos a llamar neuróticos. La nomenclatura actual psiquiátrica ya no usa la palabra neurótico, usa la palabra trastornos de la personalidad. Okay. Pero en términos generales es una palabra todavía de uso muy común, y cuando decimos que una persona está neurótica, lo voy a explicar de esta manera. Una persona normal dice que 2 y 2 son 4 y no hay ningún problema. Una persona que está psicótica, que está loca, dice 2 y 2 son 9 y no me importa lo que digan los demás. Okay. Y el neurótico dice 2 y 2 son 4, pero no lo puedo tolerar. Eso es lo que pasa cuando tenemos nuestros síntomas neuróticos. No aceptamos nuestra realidad. La persona neurótica con mucha frecuencia responsabiliza a los demás de lo que les está pasando. Si mi mujer fuera diferente, yo sería feliz. Si mis hijos me quisieran, yo sería feliz. Si mi jefe se diera cuenta de lo bueno que soy, yo sería exitoso. Y no nos preguntamos ¿y qué estamos haciendo nosotros para que las cosas se estén dando de una o de otra forma? Esto sería una situación o algo que nos podría o debería, diría yo, detenernos a preguntar ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que no estoy encontrando? ¿Qué es lo que no sé de mí? ¿Por qué estoy recurriendo o cayendo en lo mismo? Esas son cuestiones que nos pueden llevar a buscar ayuda con un psicoterapeuta, ya sea un psicoanalista, hay otras corrientes, en fin, pero a preguntarnos precisamente quién soy, hacia dónde quiero dirigirme, qué estoy haciendo con mi vida. Todo esto pues son motivos para buscar un apoyo de este tipo. Y obviamente ya patologías como tales, una persona que todo el tiempo se siente con angustia, con ansiedad, no puede dormir, con sentimientos de culpa muy marcados, con sentimientos de tristeza muy acentuados. Bueno, todo esto ya podemos hablar ahí incluso de una patología psiquiátrica, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, la combinación de ambos, que es muy frecuente. Ahora con esto que está pasando, pues lo que se llaman, que es un tipo de trastornos de ansiedad, los trastornos por estrés postraumático, todo esto pues se está presentando y se va a acentuar, y quizás todavía el próximo mes va a ser algo más severo, pues como están las cosas, ¿no? Pues yo creo que en este momento contestó a la pregunta de Jules Mendoza, que dice, una vez que detectas que tienes ansiedad, ¿cómo puedes trabajar por salir de ella? Creo que acaba de dar en cierta forma el doctor Varela esta parte de introspectar un poquito, de hacer una introspección de qué tengo, cómo estoy, y entonces tomar la decisión correcta. Oiga, y usted está haciendo ahora, voy a hacer un break en lo que estamos hablando, ¿está haciendo usted consultas a través de estas apps famosas para comunicarte con pacientes, o tiene que ser tiene que ser presencial, digamos, tiene que estar uno en el diván, sentado así, ya sabe cómo la gente se lo imagina? No, esto es una necesidad que ha surgido, y no solo ahora con lo de la pandemia, desde antes ya se ha venido dando la necesidad a veces de buscar apoyo, buscar ayuda, y alguien puede estar en un lugar donde no es fácil encontrar a un terapeuta, a un psicoanalista, y recurre a estos medios, pues son parte de la tecnología actual, y tenemos que irnos adecuando a ella y utilizándola como una herramienta. Sí, con algunos pacientes estoy trabajando de esta forma. Hay pacientes que no se sienten muy a gusto con esta forma de trabajar, o a algunos se les dificulta, por ejemplo, sobre todo con pacientes muy jóvenes, adolescentes o gente muy joven, que no tienen un espacio privado para poder hablar de esto en su casa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahorita que están pues todos encerrados, no es fácil que empiecen a hablar de sus situaciones personales, sus conflictos, en fin,
que son a veces cosas muy íntimas y no es fácil poder tener esta posibilidad de hacerlo de este modo. Sin embargo, bueno, aprovecho aquí para decir que el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, en el que yo trabajo, ahí se está haciendo este tipo de intervenciones por la epidemia. Hay un teléfono que es el 56 58 98 22, donde se pueden comunicar y solicitar una consulta en esta modalidad, por WhatsApp, Okay. Todas estas aplicaciones que hay y que se pueden recurrir de esta forma. Lo ideal es que sea pues en persona, pero tenemos también que aceptar que pues son herramientas y que las debemos de utilizar en un momento como este que estamos viviendo y que son útiles, ¿no? Oiga, repita el teléfono, por favor, porque seguro va a haber alguien ahí. Pero ¿está usted también? Si yo pido, quiero que me atienda el doctor Varela, aunque sea el de los jefes, ¿no importa? Bueno, la dinámica es así. Este teléfono, lo repito, 56 58 98 22, donde les va a contestar alguna de las secretarias, la señora Carmen o la señora Ileana. Les va a pedir algunos datos y se va a programar, les decía en estos momentos, una consulta así por videoconferencia. Una vez que ya se pueda trabajar normalmente, pues es cuestión de acudir al instituto. El instituto está a espaldas de Ciudad Universitaria, a un lado del CUC, que es el Centro Universitario Cultural, en Copilco, unas cuadras del Metro Copilco. Y bueno, allí es donde pueden solicitar este tipo de... Ahora bien, las secretarias son las que van a asignar a los terapeutas que van a poder atender a los pacientes. En mi caso personal, no tengo ahorita mucha disponibilidad dentro del instituto por diferentes actividades y por pues lo que implica el compromiso de estar con los pacientes, porque son tratamientos que generalmente no son de unas cuantas semanas, pueden requerir de algún tiempo, pero toda la gente que está ahí es gente responsable, es una gente que tiene la garantía de que se ha formado en un instituto serio, un instituto que fue formado por Erich Fromm. Esto desde 1964 existe este instituto, y donde las consultas que se dan ahí están pensadas para personas que puedan acudir sin un costo elevado. A veces el psicoanálisis es una limitante que puede ser a veces oneroso, y aquí en el instituto pues son consultas que se adecuan a la necesidad o a las posibilidades económicas de cada quien, ¿no? Doctor Varela, me ganó todas las preguntas que tenía con respecto, las contestó sin tener que decírselo. Esos son los invitados que me encanta tener aquí. No, muchísimas gracias. Eso es información completa, es la que necesitamos. Tenemos un tiempo, todavía tenemos bastantes minutos, y yo la estoy pasando perfecto. Déjeme decirle que la gente está interesada. Aquí tenemos a Yus Mendoza, una vez que decides que tienes ansiedad, lo leímos. Ricardo Peña, muy interesante la plática, la charla. Gracias, mi querido Richard. Adriana Coda dice, ¿cómo podría? Oigan, no traigo lentes, se dan cuenta los que me han visto, no traigo lentes, entonces voy a tener que hacerle las de acá. Ok, ¿cómo podríamos apoyar a los niños y jóvenes? Mi hijo tiene 4 años, aunque pareciera que está pasando, o sea, que está adaptándose bien. He leído que el encierro le falta, o sea, que le falta aire, sol, juego al aire libre, naturaleza. ¿Sí les puede afectar? ¿Hay alguna forma de apoyarlos? ¿Esto les puede afectar? ¿Hay alguna forma de apoyarlos? Con eso que estoy leyendo rápido y viendo, ¿eh? Claro. Bueno, lo ideal, pues sí, sería que el niño pudiera tener oportunidad de salir, correr, etcétera, todas estas actividades, pero pues por la situación no es factible. Pero afortunadamente todas estas herramientas de las que contamos ahora, Internet, por ejemplo, hay muchas actividades que se pueden buscar para niños, desde canciones, juegos, cuestiones psicomotoras, diferentes tipos de grupos o asociaciones que trabajan con niños,
que están dando información al respecto. Incluso, pues la misma Secretaría de Salud en su página tiene una parte dedicada especialmente para trabajar con niños. Y algo que es muy importante es no fingir frente a los niños, pero tampoco estarles transmitiendo nuestros propios temores, nuestras propias ansiedades, que a veces los niños no lo preguntan, pero se dan cuenta, pero no saben bien a bien qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, pues hay que tratar de responder a los niños de acuerdo a su nivel, cuáles pueden ser sus inquietudes, si notamos cambios en su conducta habitual, si vemos que el niño se vuelve más berrinchudo de lo que pudiera ser normalmente, o empieza a tener muchos temores antes de irse a dormir, incluso un niño que llegara a volver a tener, a hacerse pipí en la noche y ya no lo hacía, pues todos esos son síntomas que nos hablan de que el niño puede estar cursando con un problema de ansiedad. Lo ideal es, pues, tratar de hablar con el niño, preguntar cuáles pueden ser sus inquietudes, sus miedos, y si de plano, pues, vemos que está habiendo cambios importantes en el niño, pues acudir con, hay psicoanalistas para niños, hay también paidopsiquiatras, un paidopsiquiatra es un psiquiatra para niños. A veces nos asusta la palabra psiquiatra y la gente dice, no estoy loco, mejor voy con un psicólogo. Y bueno, hablando otra vez de esta diferencia entre psiquiatra y psicólogo, los psiquiatras y psicólogos nos complementamos. Un paciente, por ejemplo, con una ansiedad muy marcada, pues requiere de un apoyo a veces psicofarmacológico, es decir, usar medicamentos. La gente se asusta mucho de los medicamentos psiquiátricos porque dicen, no, es que después no los voy a poder dejar de tomar, o voy a estar dormido todo el día, o me va a hacer daño, ¿qué me va a pasar? Y bueno, no, las cosas no son así. Cada medicamento tiene una indicación, hay una forma de ir valorando qué es lo que necesita cada persona, y siempre el objetivo es que las personas puedan hacer su vida diaria lo más cercano a lo normal, que se puedan sentir bien. Entonces, tratemos de también quitarnos estas ideas o estos estigmas de ir con el psiquiatra o ir con el psicólogo. Es como cuando pues nos duele el estómago, nos duele una pierna o la cabeza, pues vamos y buscamos al gastroenterólogo, buscamos al neurólogo o lo que sea. Bueno, pues también buscar a los profesionales de la salud mental y que nos puedan apoyar y no estar padeciendo innecesariamente situaciones, pues por estos temores o estos prejuicios a buscar ayuda, ¿no? Eso está perfecto, porque sí, la gente de repente nos da mucho miedo de hacer. ¿Qué van a pensar si yo voy con un psicólogo? Estoy pero de para llorar, o qué me está pasando. Yo creo que si me preguntan, bueno, cuando me preguntan, ya que he tenido oportunidad de entrevistar a muchos expertos, que lo mejor que le puede pasar a cualquiera es tener una terapia. Es lo mejor que te puede Creo que pasar, sí. ¿no? Doctor, muchas gracias, Adri. A todos los que nos están conectados en este momento, pregunten, me encanta, aprovechen que tenemos aquí al doctor Varela. Voy a decirlo coloquialmente, doctor Varela, un fregonazo en su trabajo. La verdad es que sí, es un psicoanalista, tiene doctorado. A ver, díganos de nuevo todo lo que tiene, porque yo no me lo aprendo de memoria, pero yo tengo toda la lista y digo, Dios mío, si yo tuviera todo eso, para empezar ya no tendría ni para comer. Bueno, les comentaba yo que primero estudié medicina. Voy a hablar un poquito de un aspecto personal. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, tuve oportunidad de leer algunos textos de psicoanálisis, especialmente de Erich Fromm, y dije, bueno, pues esto es lo mío, esto me gusta. Y pregunté qué se necesitaba precisamente para ser psicoanalista. A la persona que le pregunté, un médico psiquiatra, el doctor Roberto Saldaña, y me dijo, bueno, pues lo ideal sería que primero fueras un psiquiatra. Y para ser psiquiatra, pues se necesita hacer medicina. Entonces yo estudié la carrera de medicina con la finalidad de después hacer psiquiatría. Termino medicina, empiezo la especialidad de psiquiatría, y ya una vez que termino la especialidad de psiquiatría, antes de poder ingresar al Instituto de Psicoanálisis,
Primero hice una maestría en psicoterapia médica, así se llama o se llamaba esta psicoterapia que se impartía en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ok. Y tuve oportunidad de empezar allí a dar clases. Actualmente estoy ahí como profesor en la Facultad de Medicina y después ya pude ingresar al Instituto de Psicoanálisis, me formé allí, ahí hice mi doctorado y pues actualmente soy el director ahí en el instituto y bueno, pues es esta de una manera sucinta mi trayectoria, ¿no? Oiga, pero dígame una cosa, ¿cómo descubrió que de eso quería vivir? O ya cuando uno decide es que ya decidiste y ni modo hasta el final, que dijo, wow, esto me fascina. Yo lo escucho a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras, a todos, de repente digo, me gustaría que me dijeran, porque son muy buenos escuchando, me gusta mucho platicar con los terapeutas, con los psicólogos, con los psiquiatras, la verdad es que digo yo, wow, hasta quiero que sean de mi familia, ¿no? Que te escuchan, la voz es una voz, no sé, o sea, me encanta eso. Y digo, pero cuando les pregunto tus sueños, cuando les pregunto, ¿es tu pasión, es tu vocación? Me gusta que la parte esta sea arrojado, ¿no? ¿Qué es lo que le apasiona de lo que hace, doctor Varela? O sea, dígame así como con esa voz de apasionado. ¿Qué le Bueno, apasiona de lo que hace? yo diría que el ser psicoanalista en cierto modo es como ser una especie de entre un investigador, una especie de detective y decía Freud, esto lo tomo de Freud, Ujú. ser una especie de arqueólogo. Ok, Es tratar de ir empezando a entender una persona. Fromm usaba un término que era entrar en una comunicación de centro a centro. sí. ¿Esto qué quiere decir? Es entrar en la otra persona, tratar de comprender qué es lo que está pensando, por qué lo está pensando, siempre, y esto es bien importante, jamás tener una actitud moralista, jamás es juzgar a una persona, haga lo que haga una persona, viva como viva una persona, uno no puede ni debe juzgarla, sino más bien entenderla. Y pues en mi caso personal fue el empezar a leer a Fromm. Fromm fue un escritor muy prolífico y varios de sus libros esta es una cualidad de Fromm, que escribe de una manera bastante clara, no es alguien difícil de entender. Hay otros autores, por ejemplo, Jacques Lacan, que es muy, muy difícil a veces entender qué es lo que él quiere decir. Y Fromm no, Fromm es una persona bastante clara y cuando yo empecé a leer sus libros, pues siento que yo sentí que hubo un cambio incluso en mi forma de entender, de ver las cosas, por mi propia historia personal, etcétera, pues me ayudó a pensar en muchas cosas de por qué estaba yo haciendo las cosas de esa forma, Sí. a hacerme muchas preguntas. Y básicamente esto fue lo que me llevó a ser o a decidir ser un psicoanalista. Es una profesión realmente, me parece a mí muy interesante porque nos ayuda al conocer a otras personas, al conocer a los pacientes, conocernos a nosotros mismos, Sí. porque también Fromm decía aquella frase que humano soy, por lo tanto nada de lo, hombre soy, por lo tanto nada de lo humano me es ajeno. Cuando yo estoy viendo en un paciente lo que está pasando, a veces me pregunto y digo, bueno, este paciente me conoce, me ha visto, o qué pasa, porque lo que está viviendo el paciente son cosas que todos por el hecho de ser seres humanos lo podemos vivir o lo hemos vivido y eso nos ayuda a poder entender mejor lo que está pasando con la otra persona. Es algo fascinante el trabajar con los sueños, el que una persona nos pueda relatar un sueño y a través de esto poder entender muchas cosas de su inconsciente que el paciente no había visto y que cuando nosotros se lo regresamos, ver cómo se puede sorprender, cómo puede el paciente entender algo que nunca había pensado de sí mismo, no había visto. No siempre es bonito que nos digan las cosas, porque a veces uno llega al psicoanálisis y de repente nos dan unas buenas zarandeadas y nos dicen, mira, eso que tú pensabas de ti mismo
pues no es tan cierto, y ya te diste cuenta que por este lado eres un tanto egoísta o por acá eres un tanto narcisista, etcétera. No es fácil, y por eso un profesor, el doctor Aniceto Aramoni, decía que siempre había que preguntarnos con el paciente y decirle que cuánta verdad aguanta, ¿no? Porque muchas veces es empezar a ver cosas que uno no le gustan de uno mismo y ay, no se lleve tan pesado conmigo, ¿no? Oiga, doctor, esa va a ser mi nueva frase. Cuando me digan, oye, ¿qué piensas? ¿Cuánta verdad aguantas? ¿No? Exactamente, sí. Oiga, pero voy a hacer un break. Qué interesante. ¿Sabe por qué me gusta preguntarles a quien sea? Puedo tener psicólogos, doctores, artistas, me refiero pintores, escultores, cantantes, el que sea. Me gusta preguntar mucho, hablar de los sueños, de la pasión, de la vocación, que creo que de ahí viene una forma de explicar donde la mayoría nos vamos a entender y creo que podamos lograr a tener una empatía de grupo, ¿no? La empatía viene como lo dice usted, a partir de que no juzgo, nada, me pongo, me relajo, escucho y sin juzgar veo cómo puedo ayudar. No tenemos que ser un profesional para ser empáticos. ¿O no, doctor Varela? Por aquí, pero no sé qué piensa usted al respecto, doctor Varela, de la empatía como la estoy manejando. Mejor dije una barra basada. No, totalmente de acuerdo. La empatía es una capacidad humana y es una cuestión hasta de sensibilidad. Hay personas que pueden ser más sensibles que otras, pero es una capacidad o una cualidad que podemos desarrollar, podemos profundizar en esto. Y una forma de lograrlo, entre muchas otras, no es la única, pero es a través del psicoanálisis. Me voy a ver si no me disgrego mucho, pero quiero poner un ejemplo en uno de los libros de Fromm que se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis. Él cita a dos poetas, uno es inglés que se llama Tennyson y otro un poeta japonés, Basho, de hace ya muchos siglos. El primero, Tennyson, dice que quiere conocer lo que es una flor, se acerca a una flor y la arranca y la desmenuza, la hace pedacitos para tratar de entender qué es una flor. Y Basho dice que él se acerca a la flor, se arrodilla junto a la flor y trata de transformarse en la flor para saber lo que es una flor. Esto es el psicoanálisis. El psicoanálisis, la palabra, pues nos da a entender que tenemos que desmenuzar a la persona, por decirlo así, hacer un análisis como un análisis químico. Pero aquí la diferencia es que tenemos que convertirnos en esa otra persona, meternos en esa persona, y esto es la empatía. Esto es el que podamos sentir juntos, que esto es lo que significa la palabra empatía, el que pueda yo sentir lo que está sintiendo el otro en mi persona, y eso me da la posibilidad de poder en comunicarme y entrar en esto que decía Fromm, la comunicación de centro a centro, ¿no? Deberíamos hacer un programa, doctor Varela, que sea empatía, que en un mes la empatía no va a brillar en casa. Exactamente. La empatía no va a funcionar. Pero bueno, espérame, es que aquí tiene una pregunta, dice Boyd Strikes. Acuérdate que no traigo lentes, pero según yo es Strikes, algo así. El doctor nos hable de lo que conoce de meditación y su relación con el psicoanálisis. Esto es muy, muy interesante. Hablaba precisamente de este libro que escribió Fromm, que se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis. Fromm tuvo un acercamiento a la meditación, pues que será desde que él tendría unos 40 años de edad, y él murió a los 80 años de edad, y a partir de esa edad, todos los días él practicó meditación. Okay. La meditación con la que él empezó a practicar y se acercó a esto fue con el budismo zen. De hecho, este libro, que se llama así, Budismo, Zen y Psicoanálisis, lo escribe junto con un budista japonés muy reconocido en ese entonces, Daisei Suzuki, y cada uno escribe desde su perspectiva y tratan de encontrar cuáles son los puntos en común que pudiera haber entre uno y otro. Fromm no fue el único que se interesó por estas disciplinas. Gustav Jung también fue otra persona que también trabajó y trató de entender y de integrar muchos de estos aspectos a la teoría psicoanalítica. Y pues la meditación finalmente es un intento por
estar con nosotros, por entrar en un contacto interno, por dejar por un lado el pensamiento lógico. Esto se puede expresar en lo que los budistas han llamado o se han dado estas frases que parecen totalmente ilógicas. Una de ellas es cómo aplaudir con una sola mano. Esto es sacarnos del pensamiento lógico, sacarnos de ese raciocinio para entrar en un contacto más personal, en un contacto con aspectos muy profundos de cada quien. Y bueno, entonces en este libro él va desarrollando esta relación que puede haber entre el budismo y el psicoanálisis. De hecho, después Fromm se acercó a un tipo de budismo que se llama budismo Theravada. Y el budismo Theravada lo que significa es la atención plena. Y la atención plena implica estar en todo momento en lo que estamos. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy bailando, estoy bailando. Si estoy durmiendo, estoy durmiendo. Y esto es algo que muchas veces no hacemos. Salimos de nuestra casa hacia el trabajo con mucha prisa y voy pensando en que voy a tener mucho trabajo o que quedó pendiente un asunto o que mi jefe me va a decir algo porque no hice bien tal o cual cosa. Llegamos al trabajo y ya que estamos ahí empezamos a pensar otra cosa y cuándo van a ser mis vacaciones y yo ya estoy cansado de estar aquí, pero no estamos en lo que deberíamos de estar. En el psicoanálisis, Fromm hablaban de tener un tercer oído, un tercer ojo, que es estar precisamente con la persona con la que estamos. Esto va más allá de una técnica de que yo me pueda aprender y me lea todos los libros de Freud o todos los libros de psicoanálisis. Esto implica una actitud ante la vida. Si yo estoy hablando con una persona, estoy en una entrevista ahorita con ustedes, estoy en esto. Pero si yo estuviera en la entrevista y estoy pensando, híjole, creo que no fui a comprar tal cosa y tengo que ir. Y ahorita, ¿qué pasó? Me peleé con mi pareja y ahora me va a decir tal o cual cosa, etcétera. Entonces, ni estoy aquí, ni estoy allá. Y la meditación, y especialmente la meditación que se llama atención plena, es esto. Ponen el ejemplo como de un chango que está en un árbol y está brincando de una rama a otra. La meditación lo que trata de hacer es amarrarle una patita a ese changuito y que deje de estar brincando de un lado para otro. Okay. Que la mente no la tengamos dispersa pensando en muchas cosas, sino que estemos en lo que estamos. Eso de una manera muy general, se puede hablar mucho de esto, pero esa es una relación muy importante entre el psicoanálisis y la meditación. Estar en lo que estamos, entender por qué estamos en lo que estamos, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo y ser sobre todo muy sinceros y muy francos con nosotros mismos, ¿no? Qué difícil, doctor Varela. Eso de ser sincero contigo es lo último que tenemos. A veces queremos, nos mentimos, pero sabemos que estamos mintiendo, nos mentimos. O sea, los demás, la verdad es que no importa si les mientes a los demás, lo que importa es cómo te sientes tú y cómo te ves tú mintiéndote, ¿no? Eso es bien fuerte. Los seres humanos ahora tenemos un reto bien importante, bien importante con esta situación. A mí nunca me había tocado una pandemia, nunca me había tocado vivir esto. Lo más cercano a vivir creo que fue la influenza. ¿Se acuerda, doctor Varela, de la influenza? Pero no fue como ahora. ¿Se acuerda cuánto tiempo fue? Como una semana o dos que nos tuvieron en casa, ¿no? No fue mucho. Algo así, por lo menos fue una semana. Sí, claro, algo así, no me acuerdo bien. En 2009 creo, ¿no? 2011. Sí, 2009. 2009. Y ahora esto es una cosa que no me imaginé vivir. Yo creo que usted tampoco se imaginó vivir. Es muchísimo tiempo. Hemos tenido un recorrido por muy poquito del psicoanálisis, aunque usted ha sido maravilloso, nos ha contado muchísimo y creo que ha sido hasta el momento bien interesante escucharlo. La verdad es que hace rato hablaba precisamente, ahorita está hablando del ser sincero contigo, de esta relación entre la meditación y el psicoanálisis. Estábamos hablando de quiénes necesitamos un psicoanálisis, porque todos podemos llegar a ir a un psicoanálisis. Y la verdad es que le quiero preguntar, ¿cree que vamos a necesitar estar en terapia el mundo después de esto? Pues es una muy buena pregunta, muy interesante, y siguiendo pues con la línea en la que yo me he formado, Fromm escribe un libro que se llama
psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Y Freud ya antes había también planteado esta situación en que tenemos que preguntarnos si la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad sana o no. Y por lo menos Fromm llega a la conclusión de que no vivimos en una sociedad tan sana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo ideal sería que todos nos detuviéramos un poquito a preguntarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, y poder entonces tratar de encontrar respuestas para esto, para tratar de ser, sobre todo, más genuinos, más lo que somos realmente, ¿no? Qué maravilla sería, doctor Varela. Yo tengo una lucha por ser yo mismo bien difícil, porque ¿qué me pasó algo que usted dijo hace rato? Antes tenía una noción de mí que decía, no, hombre, si yo soy bien relajado, soy bien buena onda, ¿no? Yo con todo el mundo me divierto, soy desgraciados que no me entienden, ¿no? Y entonces cuando descubro soy bien especialito, medio neurótico, que a veces la empatía me cuesta tanto. Entonces, cuando empecé a descubrir quién era yo, dije, a ver, tenemos que trabajar, porque parte de lo que hago yo doy conferencias, estoy con chavos, con papás, doy talleres, de hablar en público, bla, 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 bla. Parte de ser y parecer. Y creo que eso es bien, bien difícil. Ser y parecer es de las cosas más difíciles. Me ha tocado tratar de entender antes, entender ahora, y creo que voy a entender en un futuro, a ver si lo consigo. Pero bueno, eso es parte de lo que yo quiero decir. Aquí tenemos otra preguntita. Vamos primero, Ricardo Peña, el psicoanalista, el psicoanalista, ¿qué hace para mantener su objetividad? Bueno, también pregunta muy interesante. Cuando una persona se forma como psicoanalista, previamente tiene él que haberse psicoanalizado. Esto es precisamente para no mezclar mis propios problemas con los del paciente, que es algo desafortunadamente que pasa con mucha frecuencia con algunos psicoterapeutas que no tienen una buena formación y que entonces se pueden involucrar con el paciente. Hay un término técnico del psicoanálisis que se llama transferencia, y también está la contratransferencia. Y esto es cuando yo no soy capaz de poner estos límites entre mis propios conflictos y los del paciente. Por esto es muy importante también que el analista, y son años de supervisión y de análisis para poder dedicarse a esta profesión. Por lo menos oficialmente, por decirlo así, para hacer un doctorado en psicoanálisis en nuestro instituto son 250 horas de supervisión, por lo menos, ¿sí? Y bueno, esto es una labor que no termina. Realmente esto es algo que una vez que se empieza no se termina, ¿no? Oiga, doctor Varela, está cañón, que sí, tiene toda la razón. Dice, ese quiero aprovechar porque si no usted me va a matar, ya lo tengo aquí casi una hora. Dice, hola, buenas noches, dice Saya Zabaleta. Saya, te mandamos besitos hasta Puebla. Hola, buenas noches. Una duda. ¿Qué enfermedades psicológicas se han demostrado que son patológicas o genéticas? Bueno, es interesante la pregunta porque aquí tenemos que ver que es una mezcla de factores. Decimos que el ser humano es una unidad biopsicosocial. Alguien puede tener una predisposición para una situación, por ejemplo, sabemos que hay factores genéticos para la depresión, hay factores genéticos para la ansiedad, y por eso a veces también necesitamos recurrir a tratamientos farmacológicos, a medicamentos. Pero no es nada más esto, sino que también cada persona con qué herramientas cuenta, en qué medio vive. Alguien que vive, por ejemplo, en una sociedad que lo estresa más, una sociedad muy competitiva, muy individualista, pues es más fácil que una persona que ya trae esa predisposición, pues vaya a desarrollar una patología de este tipo. Y si además la persona, la educación que recibió desde niño, las herramientas que le dieron para enfrentar todos estos problemas, son las adecuadas, son suficientes o no, pues eso hace que se desarrolle la enfermedad. En medicina decimos que hay factores suficientes y necesarios. Por ejemplo, para que yo me enferme de tuberculosis es necesario que esté el bacilo de la tuberculosis, si no, es imposible, pero no es suficiente. Probablemente todos hemos estado en contacto, o la gran mayoría, con los bacilos de la tuberculosis y no nos enfermamos.
porque se requieren de los factores suficientes: desnutrición, hacinamiento, una inmunosupresión, una serie de factores que se conjugan con el factor necesario y hacen que se desarrolle entonces una patología. En las patologías mentales también es lo mismo. Tenemos un aparato biológico, un aspecto genético, que es una parte del problema, pero no es todo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que somos una unidad biopsicosocial, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pero me le voy a preguntar, que bien, Adriana Coda, todos deberíamos de tomar terapia independientemente de lo que estamos viviendo hoy. En mi opinión, debería de ser parte de la canasta básica. Cuidar de nuestras emociones. Y mente es vulnerable, ¿verdad? Invaluable, la mente es invaluable, perdóname, no traigo lentes, Adriana. Aquí me dicen, oye, invita al doctor otro día para hablar sobre la atención plena. Estaría buenísimo. ¿Usted tiene ese tema de atención plena? Porque nunca he puesto. Bueno, tengo cierta práctica que he hecho en este tipo de meditación, lo que se llama así, meditación de atención plena, y algunos aspectos teóricos, y con todo gusto, si esto les resulta interesante, con todo gusto, claro que sí. Oiga, pues deberíamos de planear una. Los voy a tener al día. Me voy a poner de acuerdo terminando este live con ustedes aquí en Facebook para que me diga qué día lo puedo comprometer para que obviamente venga y hablemos de atención plena, que obviamente suena interesante. Yo no conozco mucho. ¿Nos puede dar como qué es la atención plena para los que no tenemos ni idea de qué va a hablar usted próximamente aquí? Claro que sí. Esto que les comentaba de este tipo de meditación, y que incluso se han hecho trabajos, investigaciones desde la medicina. Hay un personaje que se llama John Kabat-Zinn, que en la Universidad de Massachusetts él ha trabajado con este tipo de meditación plena, de atención plena, perdón, este tipo de meditación, con enfermedades psicosomáticas, con dolor crónico, y ha tenido resultados realmente sorprendentes, y que se han hecho estudios clínicos controlados demostrando pues la eficacia de este tipo de abordajes. Y lo voy a resumir de una forma. La atención plena es básicamente estar en lo que estamos. El budismo Theravada dice si está la visión correcta, la audición correcta, el habla correcta, y para eso necesitamos estar plenamente en lo que estamos. Por eso es atención plena, ¿no? Ya lo había dicho, doctor Varela, es cierto. Yo sí, qué bueno que puse atención a esta conversación con usted. Claro, y me encantó hace rato que lo estaba diciendo. Ahora, bueno, también soy mucho más feliz. Aquí tenemos a Paola Santana Junco. ¿Cómo es que los psicoanalistas saben interpretar los sueños de sus pacientes? Eso es como pedirle la receta secreta a Kentucky, o si nos puede decir. Claro. Voy a hablar desde una perspectiva de Fromm. Fromm decía que los sueños es un lenguaje que hemos olvidado. De hecho, tiene un libro que así se llama, El lenguaje olvidado, y habla de los sueños. Y bueno, Aristóteles mismo decía que mientras dormimos seguimos pensando, pero los pensamientos no se expresan ahora como palabras, sino que se van a expresar en imágenes. En la medida en que yo soy un ser humano como mi paciente, el que alguien me relate un sueño me está haciendo un relato de como si fuera, podemos entenderlo como una obra de teatro, donde el que hizo el argumento, el que hizo todo fue el soñante, y en la medida en que yo puedo tener esa capacidad de empatía, puedo ir entendiendo ese lenguaje. Por poner un ejemplo, Fromm hablaba de diferentes tipos de símbolos, lo que él llamaba universales, convencionales y particulares. Si yo me voy a Acapulco y cuando llego a donde iba, al hotel donde hice la reservación, y me dicen que mi reservación está cancelada y además de eso perdí mi cartera y me fue muy mal, cada vez que me hablen de Acapulco yo me voy a enojar, me voy a sentir muy mal, y ese es un símbolo particular. Para mí Acapulco es una mala experiencia. Pero otra persona,
la que se fue a Acapulco y tomó mi reservación y se encontró mi cartera, pues cada vez que le hablen de Acapulco le va a decir, me fue muy bien. Ese es un símbolo personal. Los símbolos convencionales son, por ejemplo, la bandera. Para los mexicanos, un águila posado en un nopal tiene un significado solo para nosotros los mexicanos. Y los símbolos universales son el sol, el agua, la luna, que aún así tienen sus variantes. No es lo mismo el sol para alguien que vive en el Sahara que para alguien que vive en el Polo Norte, pero aún así son símbolos universales. Y entonces, en la medida en que yo puedo, diría Fromm, más que interpretar, comprender un sueño, puedo estar teniendo una comunicación con el inconsciente del paciente, ¿no? Claro, esto requiere pues de tiempo, requiere de empatía, requiere de sensibilidad, muchas cuestiones que hay que ir desarrollando, y por eso es que la formación como psicoanalista son de 4 años y medio, ¿sí? Y obviamente pues es como cualquier otra carrera. Terminamos la carrera, pero eso no quiere decir que ya dejamos de revisar libros, artículos y seguir aprendiendo. En todas las carreras tiene que ser así. Y bueno, pues el psicoanálisis es también esto, ¿no? Es importante conocer la literatura. La literatura nos ayuda mucho a entender los sueños, los mitos que compartimos muchas culturas también nos ayudan a entender los sueños. Vamos, es todo un lenguaje. Y a quien le interese esto, pues yo le recomendaría especialmente este libro que se llama así, El lenguaje olvidado. ¡Qué maravilla! Oigan, pues todos los que están ahí, a ver, pongan corazoncitos y todo para darle un aplauso al doctor Varela. La verdad es que me encantó, me está encantando. Ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de despedirme, primero, gracias por estar con nosotros. Sé que usted es una persona muy ocupada. Sé que gracias a la vida es una persona que todo el tiempo está aprendiendo, que todo el tiempo está preparando y que tiene muchas cosas que hacer. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Lula dice, saludos, excelente plática. Lula, muchísimas gracias. Saya dice, la comprensión sería una esencialidad de la empatía. Pues bueno, es ponerte en los zapatos del otro, como normalmente lo conocen, pero me encantó más la definición de usted, doctor Varela, porque cuando tú le preguntas a todos, ¿sabes qué es la empatía? O todo el mundo habla de la empatía. Sí, ponerte en los zapatos del otro. Digo yo, no, espérate, no es tan sencillo. No nada más es decir, yo haría esto. Y tú en tus circunstancias, con tu vida, con tu situación. Yo no puedo decir que soy empático al 100% con mi compañero, por ejemplo, que voy manejando y veo al niño vendiendo mazapanes para poder juntar dinero hoy con esta pandemia y juntar dinero para darle comer a su mamá, porque a lo mejor vemos a la mamá y decimos que floja, mandó al niño y luego vemos al niño y decimos que poca, están mandándolo los papás, pero no sabemos si esto es real. Entonces, a lo mejor no le das dinero, pero te vas a tu casa, te regresas, vas al súper y le traes jamón o le traes algo. Eso es ser empático, ¿no? Esperemos que no lo Claro. haga y que se lo coma. Entonces, la empatía, como usted le explicó, me encantó. Muchísimas gracias. Mira, aquí dice Saya, le manda aplausos. Le quiero muchos corazones para el doctor Varela. Es que aquí al lado tengo mi celular porque lo estoy viendo para ver en tiempo real cómo está pasando este live. Gracias a la gente que pone corazoncitos y manitas para el doctor Varela. Le agradezco mucho. Oiga, y si lo voy a invitar, entonces sí, acepta estar con nosotros en vivo, en otro live. Con todo gusto. Si me aguantan, con todo gusto. No, hombre, pues para nosotros va a ser un placer. Ricardo, Saya, Lula, Adriana, gracias por preguntar. Jules, gracias por preguntar. Estoy dándome una pasada por todos. Me encantó también. Por acá le hice el que habló de la terapia, del psicoanálisis, me encantó. De la meditación, sí, ¿verdad? Estoy bien. Boyd, también muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. No se les olvide que el jueves tengo sorpresas para todos los que se unen aquí en estos lives. El domingo tengo una cantante que les va a encantar. No les voy a decir quién es, pero canta que desde que la conocí dije, wow. Hoy no me podía quedar corto, la verdad es que hasta rebasé con el invitadazo, el doctor Varela. Y díganos, para terminar, y yo me calle, porque usted sabe que a mí eso de la hablada no se me da, ¿qué nos recomienda como experto hagamos en esta situación que estamos viviendo, COVID-19, estamos en abril y nos dijeron que hasta el 30 de mayo, y yo creo que más? Lo recomiendo, doctor Varela. Claro. Se dice fácil, yo lo sé,
pero es aceptar las cosas como están, reconocer qué es lo que está a nuestro alcance cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Y en función de esto, pues entonces podemos ir dirigiendo nuestras energías, nuestros esfuerzos, precisamente para estas cosas que sí están en nuestras manos manejar, como por ejemplo si estoy en casa y siento que me estoy impacientando mucho porque los niños están haciendo mucho ruido o porque pues estamos todos en una casa muy pequeñita, en un departamento y no tengo mi espacio. Bueno, todo esto pues aceptarlo y saber que quizás podría yo buscar alguna alternativa, buscar hacer algunas cosas. La pandemia yo no la puedo cambiar, no está en mis manos, no es algo que yo pueda controlar. Y sé que se dice fácil, pero es la aceptación. La aceptación es muy importante, ¿no? Varela dijo una palabra de mis preferidas. Después de transformar esa aceptación, difícil, porque aceptar quién soy, con quién estoy, mi realidad, ¿puedo cambiarla? Es mejor. Esto un día va a pasar. Espero sobrevivir a esto, ¿verdad? Y decir, me tocó el COVID-19 así como me tocó la influenza. Y vamos a decir, no en el pasado. Pero si pasa esto desapercibido para muchos, aunque lo estén viviendo, pues dicen, ay, total, pues ya pasó, todos estamos bien, no me pasó nada. Creo que no va a ser el objetivo. Hay que aprender todo lo posible. Gracias por sus palabras, doctor Varela. Le mando un abrazo bien fuerte desde acá. Acuérdese, sin abrazos reales, no tendrá que verlo con cubreboca. Le mando un abrazo fuerte. Gracias por su tiempo de nuevo y hasta la próxima. Está usted invitado, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Ahora sí ya me voy, doctor Varela. Tengo que tomar agua en este momento, porque si no van a pensar que ya tengo COVID. Hasta luego a todos. Gracias, doctor Varela. Hasta luego. Al contrario, gracias. Sola otra vez, imaginando tu voz, estando abrazados, siento que todo está bien, volando a tu lado, no temo nunca caer, pero cierto es que esto no es verdad. Vienes hacia mí, tu sonrisa me acaricia el corazón. Por más que lo intento, mis ojos no pueden mentir. Extraño tus besos, todo lo que me hace sentir. Pero cierto es que esto no es verdad. Estoy cada vez más llena de soledad. Siempre pretendo que estoy junto a él. Su mundo sería igual si yo ya no estoy más. Día con día yo voy a soñar. Contigo aprendí a sentir
vez más llena de soledad. Siempre pretendo que estoy junto a él, su mundo sería igual si yo ya no estoy más. Día con día yo voy a soñar. Estoy cada vez